Lorenzo Preve es integrante del IAE Business School, es profesor de lo que es la maestría, en realidad, Sí. el posgrado de la Universidad Austral. Sí, doy clases en el posgrado y en los programas ejecutivos, donde no necesariamente tenés que tener una carrera de grado para venir, pero sí. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de los programas ejecutivos y de qué está buscando también el profesional y en qué especialidad estás, porque me parece muy interesante, pero no vas a zafar de la pregunta del dólar. Acá, cuando viene un experto, ¿cómo estás viendo el tipo de cambio? Hubo bastante estabilidad en los últimos meses, pero ahora uno ve que hay una presión nuevamente, ¿no?, sobre el tipo de cambio. Sí, a mí me parece que yo al tipo de cambio lo veo subiendo. La gran pregunta acá es ¿cuándo? La pregunta que la gente dice, bueno, pero va a subir, sí, pero ¿cuánto tarda? Y ahora subió bastante, por lo pronto esta semana subió bastante. Hoy subió, ¿no?, un poquito, después no estamos exentos de que la semana que viene pueda subir un poco más, y por ahí en algún momento pega de vuelta una bajadita, pero me parece en el mediano plazo la tendencia es al alza, por la macro básicamente. La macro barra política, te diría, son las razones por las que el tipo de cambio yo lo veo subiendo. Sí, y además hay una inflación que se mantiene alta, ¿no? Por más que la hayan bajado en abril, igual estamos hablando de piso de 2%. Sí, sí, siendo generoso te diría. O sea, la macro barra política es lo que te da, una dificultad en que el tipo de cambio realmente vaya a bajar. Bueno, me comentabas recién que tu especialidad dentro del IAE es el risk management, ¿no? Sí. Es decir, manejar, me imagino que esto pasa por cómo administrar los riesgos que enfrenta una empresa, y que en Argentina evidentemente hay múltiples riesgos. Contame un poquito por qué hay tanta avidez del profesional, el que ya tiene una carrera de grado y está haciendo un posgrado, que en general es alguien que ya tiene un cargo ejecutivo en una empresa o que está haciendo carrera en una empresa, porque hay tanto interés por este tipo de cuestión. Mira, lo interesante es que el risk management se dedica a tratar de ver cómo hace la empresa para generar valor en un entorno donde las variables son diferentes a lo que vos esperabas. Vos el año que viene esperás tener un determinado nivel de ventas y lo vas a tener diferente. Es casi seguro eso. Pueden ser mayores o pueden ser menores. Este es un tema importante. O sea, no siempre el riesgo es algo malo. El riesgo en realidad es la posibilidad de que algo ocurra diferente a lo que vos esperabas. Y eso puede ser positivo o negativo. De hecho, lo que siempre decimos es que el riesgo es sacar provecho de la volatilidad positiva controlando la volatilidad negativa. A ver, traducí eso porque yo lo puedo llegar a entenderlo, pero es te digo, tal vez suponete que vos sos una cuestión un poco más compleja, ¿no? Sí, vamos a suponer que a vos te afecta el precio del petróleo. Por decir cualquier variable que sabemos que es una variable aleatoria que no podemos manejar, cuyo valor el año que viene no lo sabemos. Vamos a suponer que cuando el precio del petróleo sube vos ganás plata y cuando el precio del petróleo baja vos perdés plata. Sí, como le puede pasar, por ejemplo, Tenaris. Por ejemplo, ¿no?, que vende tubos de acero para la industria petrolera. Cuando el petróleo sube, se ve beneficiado y cuando si el petróleo baja, vende menos tubos. Efectivamente. Ahora, risk management es ser capaz de sacar provecho de la suba del precio del petróleo, es decir, de que cuando el precio del petróleo sube vos ganás más plata. Sin embargo, cuando el precio del petróleo baja, la idea es que no te fundas. Y este es un concepto importante porque si vos te pones a mirar risk management, ¿qué ves? Ves un ente regulador que dice tienen que hacer gestión de riesgo. Ahora, el ente regulador no se preocupa porque vos ganes plata cuando sube el precio del petróleo. El ente regulador lo que quiere es que cuando baje vos no pierdas. Mirá, por ejemplo, todo lo que es la regulación de los sistemas financieros. No hablo de la Argentina, hablo de todo el mundo, o de las compañías de seguros. Lo que el ente regulador quiere es que no haya un tendal. Claro, tener un capital suficiente, un colchón suficiente para que en una época mala, por eso se hacen los estrés. Los test de estrés, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Se plantean distintos escenarios para ver hasta dónde resiste tal o cual banco o tal compañía de seguros. O el sistema en general. Ahora, la preocupación que yo tengo cuando hablo con una compañía y le pregunto si hacen risk management y lo que detecto es que lo que hacen es poner contento al regulador o siguen lo que el regulador le pide, lo que a mí me preocupa es que están dejando plata sobre la mesa. Porque el risk management no es dejar contento al regulador, porque el regulador lo que quiere es que no te caigas. Y lo que yo te digo es, lo que yo quiero es que ganes plata. O sea que si le hago mucho caso al regulador y me ciño a la letra estricta de lo que me pide la regulación, que lo tengo que hacer, lo que puede pasar es que en una época mala zafe,
pero no puedo captar todo lo positivo en la época buena. El regulador no se preocupa de que ganes plata, en general hablamos, ¿no? De que ganes plata en el upside. El regulador se preocupa de que no pierdas en el downside tanto como para fundir el sistema. ¿Y esto se puede trasladar a una inversión? Por ejemplo, tengo un portafolio, tengo que decidir el manejo de una cartera. Sí. Evidentemente lo que trato de hacer es que un inversor, digamos, relativamente conservador, lo que hace es, bueno, si hay una gran caída de mercado, yo no me quiero fundir. Pero Exacto. ¿cómo hago? Para no fundirme y al mismo tiempo ganar plata cuando el mercado suba, que es el gran dilema que tiene cualquier inversor en cualquier mercado del mundo. O cualquier empresa. Hay algunos conceptos importantes. Primer concepto te diría, cuanto más riesgo estás dispuesto a tomar, más podés ganar. ¿Sí? Como concepto general, cuanto más te animás a perder en las bajas, más aprovechas las subas. Ahora, la realidad es que hay una cantidad de instrumentos que uno puede utilizar, tanto en un portafolio de inversión como en una compañía, como para potenciar la suba sin potenciar la baja, por ejemplo, o para limitar completamente, y es decir, cuando cae, dejo de perder enseguida, ahora el costo es cuando... ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Se hace, digamos, con un buen planteo de management? ¿Se hace teniendo un buen gerente? ¿O se hace con instrumentos financieros? Digamos? De las dos maneras. Cuando hablamos de herramientas de cobertura, tenemos tres grandes grupos de herramientas. Los más conocidos son los instrumentos derivados y los contratos de seguros. Pero hay una herramienta de cobertura que la gente se suele olvidar, que son las decisiones de directivas de la compañía de todos los días. Te doy un ejemplo. Suponete que vos exportás a Brasil y entonces vas a recibir reales por tu cobranza. Entonces, si el real sube, vas a ser más rico. Sí. Si el real baja, vas a ser más pobre. Estás expuesto a la volatilidad del real. Suponete que no querés tomar ese riesgo, porque decís, no, a mí la verdad que yo gano plata vendiendo caños y no gano plata con la volatilidad de monedas. Entonces lo que podés hacer, pensando solamente en una cobertura operativa, vos podrías buscar un proveedor al cual vos le compres debiéndole reales. Claro. ¿Entendés? Estoy calzado. Y entonces calzás tus posiciones, efectivamente. Ahora, este es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, es el 1.0, digamos. Pero tomando decisiones de ese estilo, vos podés generar coberturas naturales, incluso hasta los niveles que vos quieras tomar de riesgo. O sea, cosas que tenés que pensar es cuánto riesgo quiero tomar. O sea, a partir de dónde quiero tener riesgo y a partir de dónde quiero estar cubierto. Esa es una cosa. Y después, por supuesto, hay instrumentos derivados que no te cubren cualquier riesgo, no siempre son fáciles de acceder. Desde Argentina, con las limitaciones del movimiento de capital, son más complejos. Pero bueno, de cualquier manera, también está bueno conocerlos. Sí, lo mismo el reaseguro, ¿no? Lo mismo el reaseguro que en la compañía de seguros. Se puede contratar localmente, pero ahora no está permitido el reaseguro internacional, o hay limitaciones, ¿no? Efectivamente. El poco movimiento de capitales o las restricciones al movimiento de capitales también complican, me parece. Afectan, ¿no? Eso, sí, por supuesto. Ahora, el alumno, ¿no? Que repito, es un alumno que al mismo tiempo es un ejecutivo, en la mayoría de los casos, o es un gerente. ¿Qué plantea? Digamos, ¿cuáles son los temas que más se plantean para aplicar risk management en Argentina? Tengo dos tipos de alumnos. Tengo un grupo de alumnos que cae en mi materia sin saber bien a dónde está. Son generalmente alumnos que vienen del programa máster y lo toman porque es parte del programa. Claro. Y cuando están metidos en el medio de la materia, Y después tengo otros que son los que vienen buscando esto. De cualquier manera, ¿qué veo yo en los ejecutivos? Y no solamente en Argentina esto te diría que es bastante válido, por lo menos para toda la gente de la región. Yo uso siempre 4 grupos de riesgos: los financieros, los operativos o operacionales, los estratégicos y los políticos. Son 4 grandes grupos de fuentes de riesgo. Todos o prácticamente todos tienen en su cabeza el riesgo financiero y el riesgo operativo. Te diría que esos son los riesgos. Incluso cuando hablas con la gente, ¿haces risk management? Sí. ¿Qué haces? Financiero y operativo. Tomo coberturas, etc. Ahora, cuando vos le preguntás, y no le decís vamos a hablar de risk management, ¿qué riesgos te preocupan? Los primeros en la región, no solo Argentina, en la región, políticos. Me preocupa que me cambie las reglas de juego, me preocupa que pase tal cosa con un gobierno y entonces a mí... ¿Y cómo se cubre uno de esos? Bueno, hay un estudio de Deloitte del 2007 interesante que dice que es el riesgo menos gestionado, claro, o con mayor probabilidad de ser mal gestionado.
Pero la verdad es que uno puede hacer cosas. Lo primero en Risk Management es identificar el riesgo y empezar a pensar en herramientas de cobertura. Maneras para cubrir riesgo político, te diría, hay contratos. Por ejemplo, si tu miedo es que te expropien, se pueden diseñar contratos donde el activo ya es del gobierno donde vas a invertir. No te va a expropiar, digamos, ya es de él. Y entonces es simplemente un debate de cómo nos repartimos los flujos del negocio. Si tu miedo es que te expropien, otra cosa es poner a salvaguarda algunos activos valiosos. Por ejemplo, Bacardí, que es esta marca de ron tan famosa en el mundo, sí. Es una empresa que es cubana y fue expropiada por el gobierno de Fidel Castro. Ahora, el activo más valioso de Bacardí era la marca. Y la marca no estaba en la empresa cubana, sino que estaba registrada en una empresa en el exterior. Por lo tanto, que ellos ya habían tomado recaudos para salvaguardar la marca. La pregunta que algunos me han hecho, bueno, pero ellos sabían, lo hicieron como una decisión de risk management. Bueno, no es necesariamente que las decisiones tienen que tener el mote de risk management. Es una decisión que te protege frente a esto. Pero después también con la estructura de capital. Si pones a mirar las estructuras de capital de las empresas donde hay alto riesgo de expropiación, vas a ver que hay mayor cantidad de deuda, porque entonces el accionista dice, bueno, si me expropian, yo arriesgo menos. Por ejemplo, frente a cambios de reglas de juego, lo que las empresas muchas veces hacen es reducir inversión. Y en la Argentina lo hemos visto bastante. Sí. Hemos visto empresas que la reducción de la inversión ha sido el 100%. Yo creo que en Argentina hay una gran gimnasia, ¿no?, de manejos de riesgo y de coberturas. Sí. Pero claro, también es cierto que hay una nueva generación, por ejemplo, que no estaba acostumbrada a las regulaciones cambiarias tan fuertes, claro, o a los saltos inflacionarios tan importantes. Totalmente. La regulación que se formó en los 90 como dirigente, me parece que tuvo muchos años en donde pensó que la inflación ya no iba a ser un tema importante, o mismo que no había que saber tanto de regulaciones cambiarias, y ahí surgen los expertos por ahí de los 70 o de los 80. Totalmente. Que son los que más experiencia tienen y conocen cómo terminan estas historias y cómo se van desenvolviendo. Muchas de las personas que están hoy en los puestos dirigenciales más importantes de las empresas del país no vivieron hiperinflaciones. Ah. Se las contó su padre cuando volvía del trabajo y él tenía 4 años. Pero la realidad es esa, sí, por supuesto. Y después están los riesgos estratégicos, que son el gran olvidado. Cuando vos ves Kodak, por ejemplo, Kodak tenía un departamento de risk management muy fuerte, pero hacía, sin embargo, quebró. Claro, hacía cobertura de monedas y cobertura de plata, porque para revelar los rollos necesitabas plata, entonces el commodity. Y sin embargo quebró. Entonces ahí hay un tema interesante de quién hace risk management. No, el de finanzas hace risk management, el de operaciones. Ahora, necesitamos un tipo arriba haciendo risk management, que mire toda la empresa y que piense en todos los riesgos de la compañía y que los gestione de manera integral. Bueno, también hay un tema ahí de cuestión de estratégica, de dónde está posicionada, cambios tecnológicos, esto ya es otra película, ¿no? Eso es riesgo estratégico. Sos una empresa de energía y yo te cuento que el avión que salió de Washington y aterrizó en San Francisco, o no fue, salió en San Francisco y aterrizó en Washington, tripulado con energía y solamente manejado con energía solar, y si vos sos una empresa de energía tenés que estar preocupado por esto, lo tenés que estar mirando. Tenés que tomar nota por lo menos. Y tenés que decir, ¿qué hago yo si esto funciona? El auto eléctrico hace 2 años parecía que era Tesla, ¿no? Sí. Parecía que era un loquito que se ponía a hacer... y ahora mirá. Y ahora es una empresa de 25.000 millones de dólares. Y además es un auto divertido, que ya no es más el problema de que el autito eléctrico, que era aburrido, todo el mundo se imagina el carrito de golf. O sea que tenés muchas cosas de esas. El precio del gas natural, del gas en Estados Unidos, a partir de que aprendieron a sacar shale, bajó de $13 a $3 en 3 meses, 6 meses. No podés no haberlo visto, porque dejás de tener negocio. Claro. Lorenzo Proebe de IAE Business School, bueno, nos ha dado una lección, No. Realmente hemos aprendido mucho de Risk Management. Gracias y otro día la seguimos, ¿le parece? Dale, buenísimo. Gracias, muy amable. Gracias, Ya seguimos.